Dios los bendiga, hermanos. Estamos listos en esta noche para continuar con nuestro estudio, amén, acerca del liderazgo. Gracias por estar ahí en su hogar y tratar de aprender, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están en sus casas. Dios me los bendiga grandemente. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea dirigiéndonos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos ahí donde usted está sentado o puesto de pie tal vez, y vamos a invocar el nombre de Jesús en oración. Señor Jesús, invocamos tu santo nombre, pidiéndote, Señor, en esta hora que nos ayudes, pidiéndote, Señor, en este momento, Padre, que tu santa presencia, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, a toda justicia a través de tu palabra. Pido por cada líder que está en su casa, en su hogar. Pido, Dios mío, que abra su entendimiento, Señor. Pido que esta palabra, Señor, quede en sus corazones y que fluya, Señor, para que ellos sean excelentes líderes. Asimismo te pido, Señor, que unjas mis labios, que me des sabiduría de Dios, Padre, para enseñar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, la honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias te damos. Amén. Amén, amén. Den un aplauso al Señor ahí donde usted está. Déselo con todo su corazón. Amén. Él lo merece. Amén. Antes de empezar, hermanos, me gustaría que todos los que están escuchando, amén, mi voz y están en Facebook Live, que ponga un like. Y el like no es para que hacernos virtual, nada de eso. El like es porque cuando usted pone like aparece su nombre ahí, de todas las personas que pusieron like. Y al mirar yo ese like, miro su nombre y digo, bueno, mi hermano estuvo ahí en la clase, amén. Así que es lo que yo como maestro de estas enseñanzas, yo quiero mirarlo ahí, amén. Gloria al Señor. Así que también le pedimos que si durante el estudio va surgiendo alguna pregunta, apúntela, haga el comentario ahí en comentarios en Facebook Live, y mi esposa al final va a estar dándome a mí las preguntas que usted ha hecho y vamos a estar contestando en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Marcos, capítulo 10, verso 45. No tiene que buscar la escritura, simplemente apunte en sus libretas y ya después usted toma el tiempo entre semana de profundizar en esto que vamos a estar enseñando. Así que yo soy el que voy a leer, ¿verdad? Esta enseñanza en esta noche se llama las responsabilidades del liderazgo. Responsabilidades del liderazgo. Y Marcos 10:45 dice la palabra: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Los objetivos de esta enseñanza en esta noche es, número uno, que comprendamos que hemos adquirido derechos y responsabilidades dentro de la familia de Dios y con el mundo que nos conoce. Entonces, dentro de las responsabilidades del liderazgo y a través de esta enseñanza es que usted comprenda que realmente usted ha adquirido derechos y responsabilidades dentro de la familia de Dios. El segundo punto es de que aprendamos que ser un líder conlleva altos niveles de responsabilidad. Dios escogió, hermanos, a Josué como el sucesor del liderazgo de Moisés y le capacitó en su espíritu, pero le enseñó que tenía que aceptar la responsabilidad de estudiar la palabra día y noche. Óigalo bien, que además debía esforzarse y ser valiente. Tenía que introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida, de no temer, confiar en que Dios le ayudaría a cumplir su liderazgo. Ahora bien, Dios cumplirá sus propósitos en nuestra vida y de la iglesia.
pero estos están sujetos a que aceptemos las responsabilidades que Él ha establecido. Y al estar estudiando, hermanos, entre semana tocante este estudio, y es verdad lo que nos dice la palabra en Josué, capítulo 1, donde Josué es el que va a ocupar el lugar de Moisés cuando Moisés muere, ¿verdad? Y la responsabilidad, hermanos, yo nunca lo había mirado de esa manera, la responsabilidad de Josué, y cuando leemos el capítulo, se da cuenta que el Señor le dijo que tenía que meditar, tenía que vivir, tenía que poner por obra la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, tenía que meditar en la palabra de día y de noche. Esa era la responsabilidad de Josué para poder ser exitoso, y podemos ver que fue exitoso en el llamado que Dios le dio. Así que cuando Dios te llama para líder, hay grandes responsabilidades que van a caer sobre tus hombros, y es necesario que tú aprendas, que te capacites para poder desarrollar bien esas responsabilidades dentro de tu ministerio. Así que vamos a proseguir. Responsabilidades más comunes del liderazgo. ¿Cuáles son las responsabilidades más comunes en el liderazgo? Número 1, todo aquel que Dios ha llamado al ministerio, al liderazgo, al pastorado, a enseñar la palabra, bueno, es el servir, el ser servidor. La escritura que leímos como plataforma de esta enseñanza dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El mejor líder de todos los tiempos, el mejor líder, amén, de todos los milenios, si lo queremos poner de esa manera. No ha habido otro como Jesucristo, el ser el mejor maestro, el mejor predicador, el mejor líder, el mejor sacerdote según el orden de Melquisedec. Podemos ver que Él vino siendo el mejor, el número 1, excelente, nuestro Dios Todopoderoso. Él vino a servir. Él vino a servir, Él vino a servir a la humanidad. Acabamos de leer la escritura. Entonces, usted como líder tiene que ser un servidor. La palabra ministerio es realmente lo que significa. Ser ministro es ser un servidor. Si usted entiende realmente lo que es el llamado al ministerio, usted entenderá que usted está siendo llamado por Dios a servir. ¿A servir a quién? A servir a su iglesia, a servir a su prójimo, a servir al equipo que usted esté liderando. Entonces, liderazgo tiene que ver con servir. Diga servir. Ahora, la filosofía de liderazgo del Señor Jesús fue servir, ¿verdad? El precio del siervo es humillación. Cuando uno realmente quiere servir, debe de haber una característica en nuestras vidas, ¿verdad? Y para poder servir, usted va a tener que ser humilde. Amén. Tenemos que tener esa característica de humildad en nuestra vida. La palabra del Señor en Filipenses 2, 6, 8 dice, apúntela, usted puede apuntarla ahí en su casa, el cual está hablando de Jesucristo. Amén. Y Él se humilló, hermanos, nuestro Señor Jesucristo como siervo, Él se humilló. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Apúntela. Así que el éxito de su ministerio del Señor Jesucristo fue el servicio. Amén. Él vino a servir. Él vino aún a dar su vida preciosa por todos los pecadores. Amén. En Lucas 22, 25, 27 dice la palabra, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así
vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo entre vosotros como el que sirve. En otras palabras, Él les está diciendo que aunque Él era Dios, amén, aunque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él, Jesucristo nuestro Señor, era el que le estaba sirviendo a sus discípulos, a sus apóstoles y al mundo entero de su tiempo, de ahí de donde Él desarrolló su ministerio. Y realmente el Señor Jesucristo vino a servir. Y nosotros como líderes tenemos que en esta noche tener ese entendimiento y retener este concepto de lo que es la servidumbre, de servir a Dios, servir a nuestro hermano, servir a nuestra iglesia. Servir, amén, es el llamado tan hermoso y tan especial, hermano, de no esperar a ser servidos como líderes, sino nosotros ser servidores, así como lo hizo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, características del servicio del líder cristiano. Una de las características, hermanos, es de que cuando Dios le ha llamado a usted, Dios le está capacitando, Dios le está preparando, Dios lo está desarrollando como líder, y usted tiene que tener el entendimiento de que usted ser un servidor es un privilegio. Diga privilegio. Amén. Ese llamado que Dios nos ha dado, que Dios nos haya llamado a su salvación, es un privilegio. Cualquier cosa que tú puedas desarrollar dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, es un privilegio. Llámese liderazgo o ministerio de música, de canto, es un privilegio que Dios nos haya escogido a nosotros. Llámese ser un predicador, ser un pastor, un evangelista, que estamos predicando la palabra del Señor. Eso es un privilegio que Dios nos escogió entre millones de personas para que nosotros anunciáramos esta palabra santa. Amén. En Éxodo 33:11 dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, aquí podemos ver que la Biblia nos dice que Josué, hijo de Nun, era el servidor de Moisés. Dice la palabra, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y esa es otra característica de un buen líder, servidor que Dios va a usar, que siempre está alrededor de la iglesia, siempre anda ahí cerquitas a ver en qué puede servir, a ver qué puede hacer para la obra de Dios, a ver cómo Dios lo puede usar, amén. Puede usar su energía, puede usar su tiempo, puede usar sus talentos que Dios le ha dado. Y gracias a Dios por los líderes que Dios ha levantado dentro de nuestra iglesia, porque al momento que hay una necesidad, amén, y una llamada de teléfono de parte de su líder tal vez, o de parte del pastor, y ahí estamos para poner nuestras manos sobre el arado. Dios bendiga a esos líderes. Tenemos también dentro de la iglesia personas que son de oración, que buscan siempre el rostro de Dios, y Dios las usa, amén. Dios les habla, Dios las usa como hay veces profecía, hay veces para dar una palabra, amén. Y esas personas también se saben levantar las mangas y ir y limpiar los baños, amén, porque realmente ese es el llamado que Dios nos ha dado, ser servidores, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, amén. Otra característica del servicio del líder cristiano es su distintivo servir a los demás. Amén. Dios lo ha llamado no para que le sirvan, sino para usted servir a los demás. Le voy a poner un ejemplo muy claro de cómo es el liderazgo, ¿verdad? Dentro de lo que es la iglesia siempre hay algunos departamentos. Y esos departamentos podemos llamar evangelismo, podemos llamar el departamento de damas, el departamento de varones, el departamento de escuela dominical. Quiero poner como ejemplo escuela dominical, ¿verdad? Nuestros líderes que Dios ha llamado están trabajando, están ahí ministrando la palabra, enseñando la palabra.
sembrando la semilla de la palabra en los corazones de los niños. Ahora, estos líderes, junto con sus maestros, están sirviendo a los niños, ¿verdad? Son un instrumento de servicio para los niños que Dios los está usando para que a través de estos maestros, de los directores, se desarrollen estas criaturas en el camino de Dios, sembrar la palabra de Dios en sus corazoncitos tiernos. Y es un servicio que están dando a los niños, pero no simplemente a los niños, sino a los padres de esos niños. Amén. Entonces es un ejemplo de cómo todo llamado de Dios, todo talento que Dios ha puesto sobre nosotros es para servir, para servir. Entonces, la característica de un buen líder que siempre está, amén, sirviendo, amén, esa característica número 1 es un privilegio. Número 2 es su distintivo de servir a los demás. Amén. Se debe de considerar el bienestar de otros que su propia comodidad y prestigio. Un buen líder siempre considera el bienestar de los demás. Amén. Y no sus propias necesidades o su propio prestigio o comodidad, ¿verdad? Otra característica del servicio de líder cristiano debe de ser compasivo. Diga, debe de ser compasivo. Amén. La palabra del Señor en Marcos 6:34 dice la palabra: y salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que el corazón de nuestro Señor Jesucristo, en medio de venir a servir a la humanidad, era un corazón compasivo, que tenía compasión. Amén. Y aquí acabamos de leer la escritura, ¿verdad? El líder se identifica y muestra interés por los problemas. Otra característica, ¿verdad? Un buen líder se identifica y muestra interés por los problemas, dificultades y cargas de los que están bajo su cuidado. Amén. Ahora, como líder, el líder siempre debe de estar proveyendo, amén, el bienestar para su equipo de trabajo, para sus seguidores, amén, siempre alentándolos, siempre fortaleciéndolos, amén, en el nombre precioso de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Otra característica de un líder servidor: ayuda a los demás a confiar en el Señor. Siempre está ahí: hermano, adelante, hermano, vamos adelante, no te detengas, amén. Vamos a continuar. Levántate, hermano, amén. Estoy orando por ti. Vamos hacia la meta, amén. Así que siempre ayuda, amén, a confiar a los demás en el Señor. El líder, hermano, que es un servidor, ve en cada situación una oportunidad para ayudar. Y la palabra del Señor en Romanos 16:2 dice la palabra así, dice: que la recibéis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis, diga, ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo de la hermana Febe. Esta hermana, amén, la escritura nos muestra a través del texto que se encontraba en necesidad. Tal vez había ido de una ciudad a otra, de una iglesia a otra, de un distrito a otro. Ahorita no lo puedo captar de otra manera. Pero aquí dice la escritura que la recibáis. O sea, ella venía hacia este lugar donde estaban líderes cristianos, donde tal vez era la iglesia en Roma, ¿verdad? Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. En otras palabras, está recomendando a la iglesia de Roma que ayude a la hermana Febe en cualquiera que sea su necesidad. Y después resalta que ella ha ayudado a muchos y que aún al apóstol Pablo ha sido de ayuda. Por eso aquí se cumple la escritura: lo que uno siembra, eso cosecha, ¿verdad? Así que es bien importante, ¿verdad? En el nombre precioso de Jesús. Ahora, dentro, hermanos, de lo que es el liderazgo, el servir, cuando nosotros hemos llegado a esa madurez donde el Señor nos está usando, ¿verdad? Y para esto son estas clases de liderazgo. Y usted ya está en esa posición que
que Dios le llamó. Tal vez usted está empezando a pastorear, tal vez usted está ya cumpliendo el papel de evangelista, ya el Señor le está abriendo puertas, ya hay muchas iglesias donde le están llamando para predicar, para exhortar, para enseñar la palabra. Está en el campo misionero, usted ya es un maestro de la palabra, ya está bajo un grupo, ¿verdad? Está liderando. Entonces es bien importante que el líder, el buen líder, sepa disciplinar. Y vamos a hablar de esta palabra bien importante que es la disciplina. El líder debe de establecer disciplina. Disciplina dentro de su grupo de trabajo, dentro del rebaño que Dios le ha llamado. Para eso Dios le ha puesto como líder, ¿verdad? Siempre estar observando la grey, la congregación, el rebaño. Y muchas veces dentro de la congregación o el crecimiento que Dios está desarrollando en la iglesia local, vienen almas preciosas del mundo que vienen, se enamoran del evangelio. El Señor Jesucristo hace la obra hermosa en ellos, empieza a cambiar sus vidas. Entonces es importante de que el líder siempre esté observando, y muchas veces, hermanos, vamos a tener que aprender a poner en disciplina a todas esas almas nuevas que están llegando, para que ellas sepan, amén, muchas veces las reglas, sepan cómo conducirse en la casa de Dios, qué hacer, qué no hacerse, ¿verdad? Hay veces vienen de un mundo, amén, y en el mundo pues hay muchas cosas, y vienen al cuerpo de Cristo. Entonces esas personas tienen que pasar por disciplina, y aún en hermanos que ya tienen años en el camino del Señor, que de repente se metieron en algún conflicto, en algún problema, o están causando algún problema. Entonces el buen líder debe de tener el espinazo de poder disciplinar, ¿verdad? A todo aquel que está bajo su cuidado. Así que eso es algo bien importante. No es algo fácil, no es algo que nos gusta a nosotros, amén, en el liderazgo hacer, pero es bien importante para que la iglesia vaya creciendo sanamente. Así que el líder debe de establecer disciplina. La palabra del Señor en Mateos capítulo 18, del 15 al 17, dice la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, como pecador, ¿verdad? Así que la palabra del Señor nos enseña de que va a haber conflictos, va a haber problemas. Amén. Aún dentro de los que están trabajando bajo nuestro ministerio, de repente nuestro hermano, nuestra hermana se pueden rebelar en contra de su propia autoridad dentro de su departamento. Entonces la disciplina es bien importante, ¿verdad? Cuando se está trabajando en la iglesia local, siempre el líder tiene que venir con el pastor, para que el pastor pueda hacer esos ajustes, pueda con amor, ¿verdad?, tratar de arreglar la situación, ¿verdad? Pero si usted ya está en el campo, Dios ya lo ha puesto como pastor, entonces siempre va a ser importante que usted tenga el carácter de disciplinar cuando los problemas se presenten. Los problemas obviamente los van a traer a veces la misma congregación o personas nuevas. Dice, el establecer disciplina es una responsabilidad molesta, desagradable e indeseable. Esta tiene que ser disciplina, o cuando nosotros, hermanos, aplicamos disciplina, tiene que ser una disciplina santa, bondadosa. Deben de mantenerse las normas divinas, especialmente con lo relativo a lo que concierne la pureza de la fe, de la moral y de la conducta cristiana. También, hermanos, se debe de establecer la disciplina con humildad y no con arrogancia.
Dice la palabra en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. La palabra restaurar, que aquí la palabra del Señor menciona, en el griego es catartizo, y se emplea en el Nuevo Testamento para referirse a la reparación de redes de pescar, y también hace referencia a la perfección del carácter humano. Óigalo bien. Así que restaurar a una persona significa llevarla al verdadero arrepentimiento y a una total entrega a Jesucristo y a sus enseñanzas. Eso puede implicar acción disciplinaria aplicada amablemente. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así que siempre, hermanos, amén, aquí la palabra nos enseña, nos amonesta, ¿verdad? Que tenemos que estar gozosos, perfeccionándonos, consolándonos, ser de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor, diga de amor, estará en vosotros. Así es como nosotros, hermanos, nos debemos de conducir, ¿verdad?, con todo aquel que está bajo nuestro cuidado. El apóstol Pablo no se refiere aquí a los pecados graves, óigalo bien, que causan vergüenza pública a la congregación. Tales pecados pueden requerir que se expulse, oiga bien, de la congregación al ofensor por un tiempo prudencial antes de restaurarlo a plena comunión. ¿Qué estoy tratando de decir con esto, hermanos? Dentro de nuestro liderazgo como pastor, como que enseñamos la palabra, predicamos la palabra, ¿verdad? Como obispos, ¿verdad? Podemos ver que de repente hay problemas bien grandes donde encontramos aún que algún miembro de la iglesia está en pecado, y el pecado pues es extremadamente vergonzoso, ¿verdad? Entonces aquí está hablando, hermano, cuando nosotros podemos disciplinar a la congregación, obviamente hay de faltas a faltas, ¿verdad? Y cuando es una falta, hermanos, por ejemplo, si de repente hay alguien que anda causando división, pues con amor tienes que ir y disciplinarle y decirle, mira, hermano, lo que estás haciendo no es bueno, estás causando, amén, estás apartando a algunos hermanos de la fe, los estás envenenando espiritualmente. Entonces ahí uno tiene que hablar con esa persona que está causando el problema, y con la ayuda de Dios y con amor esa persona pues tiene que entender, ¿verdad?, de que está haciendo mal y se tiene que apartar de su maldad. Pero hay pecados, hermanos, que ya no son permitidos para alguien que está en liderazgo de una manera de un alto rango, predicando la palabra, amén, el ministerio de la música, que es de alto rango también. Entonces hay pecados que pueden, como mencioné hace 3 semanas, pueden descalificarlo definitivamente para siempre de su llamado. Así que es bien importante. Así que es lo que se refiere el apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Hay personas que se tienen que expulsar de la congregación porque se les ha amonestado y no han querido obedecer. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. La palabra del Señor en 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho. ¿Qué es lo que la Escritura nos está diciendo aquí, hermanos? Y nos está hablando que si alguien que se dice hermano, o sea que es parte, ¿verdad?, de nuestra iglesia,
Dice que no os juntemos con ellos. Amén. Que alguna persona que es parte del cuerpo de Cristo, que se llama hermano, se llama hermana, que fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o sea, que dice malas palabras, dice, o borracho, o ladrón, dice, con tal ni aún comáis. O sea, que no te sientes a comer, que no tengas esa libertad de estar con él ahí confraternizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver que esta persona pues está en pecado, está caminando fuera de orden, y nosotros como líderes, como pastores, amén, tenemos que velar por la obra, tenemos que estar al pendiente como atalayas por la obra y tratar de pues todos los problemas que vayan surgiendo, solucionarlos en el nombre precioso de Jesucristo. Hace unos años atrás, 3, 4 años atrás, y voy a mencionar al hermano Reynoso, ¿verdad? Hermano Reynoso, Roberto Reynoso es un hermano de mucho ánimo, es un ganador de almas. Y recuerdo que él me llamó íbamos a tener nuestra primera campaña, y él invitó a unos músicos que si podían venir a cantar unos cantos, ¿verdad? Y yo le dije, hermano, pues si son del nombre, que vengan y no hay ningún problema. Total, para no hacerle la historia larga, hermanos, pues yo sentí en mi espíritu de no darles la oportunidad de cantar esa noche, ¿verdad? Y hablé con el hermano y le comenté, ¿verdad? Y de repente nuestro hermano Reynoso, pues dijo, ¿qué pasó aquí, verdad? Como que de repente él no entendía el por qué yo estaba no aceptando de que ellos cantaran en esa noche. Y bueno, pero gracias a Dios, a la humildad de nuestro hermano, él pudo recibir, no disciplina, pero sí el consejo de yo no aceptarlos a cantar esa noche. Y pasó el tiempo y de repente uno de nuestros hermanos, miembros de nuestra iglesia, resulta que se encontró a uno de los que querían cantar esa noche, ¿verdad? Saliendo de una licor, hermanos, con cervezas. Entonces, ahí al tiempo pudimos comprender el por qué no le dimos la oportunidad a esas personas o a ese grupo de cantar, ¿verdad? Porque imagínense, aquí dice la palabra del Señor, que fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el cual ni aún comáis. Así que la restauración que Pablo menciona aquí no incluye cargos de dirección ni de enseñanza dentro de la iglesia, ¿verdad? El líder siempre debe de ser intachable. Las cabezas que Dios ha puesto en la iglesia deben de tener un testimonio intachable. Algunas cosas de las que hemos mencionado son para las ovejas, para la congregación, ¿verdad? Así que los requisitos y las normas para los que deseen servir en puntos ministeriales abarcan más que la actual condición espiritual de la persona. Se requieren antecedentes de constante fidelidad a los principios divinos de justicia a fin de dar ejemplo a los creyentes. En otras palabras, todo aquel que Dios lo ha llamado, que está abriendo servicio, que está predicando la palabra, que ya es un ministro, que está ministrando el canto, que está ministrando la música, que está ministrando la enseñanza a los niños. Amén. Estas cabezas de la iglesia, esos líderes de la iglesia, deben de tener su testimonio acuerdo, amén, a las leyes divinas, amén, vivir en justicia, ser ejemplo a todos los creyentes. En 1 Timoteo 4:12 dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, sino ser ejemplo, diga ejemplo, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que tenemos que ser, hermanos, amén, ejemplos a los creyentes en palabra. ¿Qué quiere decir en palabra?
todo, hermano, cómo hablamos, cómo nos expresamos, amén. Todo lo que sale de nuestros labios como líderes debe de ser sazonado, debe de ser, amén, bajo la dirección del Espíritu Santo. Nuestras palabras deben de salir con sabiduría, con palabras, amén, bondadosas, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Y aquí, hermanos, si usted ya es líder, y voy a meterme un poquito, ¿verdad? Porque aquí dice que tenemos que ser ejemplo a los creyentes en palabra. Hay muchas palabras que no son malas, hermanos, amén, pero no nos conviene ya, nosotros como líderes usarlas. Por ejemplo, alguien me está molestando. Esa es la palabra correcta, es una palabra que se está usando a un nivel de entendimiento y a un nivel de buena moralidad, lo voy a poner de esta manera, ¿verdad? De buenas palabras. Pero esa palabra de alguien me está molestando, podemos usarla de una manera que ya no es tan correcta, de decir alguien me está fregando, ¿verdad? Entonces, nosotros como líderes debemos tratar de sacar esas palabras que ni aún puede ser que sean vulgares, pero que no convienen estar en nuestro vocabulario, ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser, se acuerda bueno, invité a mi vecino, pero no pudo venir porque estaba bien pedo. O sea, ya como hijos de Dios, esa palabra sí es vulgar, ¿verdad? Más bien se dice, invité a mi vecino, pero no pudo venir porque estaba ebrio, estaba borracho. Y esa es la palabra correcta, pero ya decir la otra palabra, pues ya nosotros como líderes no nos conviene ya usar esas palabras. Y aquí la palabra del Señor dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y yo sé que la palabra conducta nos tenemos que conducir bien, que siempre hagamos las cosas correctas, adecuadas, cómo nos conducimos en la iglesia, lo que hacemos, amén, cómo interactuamos en la iglesia. Nuestra conducta debe de ser de una manera, amén, alineada a la palabra del Señor, en amor. Nosotros como hijos de Dios debemos siempre mostrar el amor el uno con el otro, ¿verdad? Amén. Y fe, ¿verdad? Pureza, amén. Así que tenemos como líderes establecer esa disciplina, hermanos, con amor. Porque dice la palabra, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. En otras palabras, aquella persona que tiene un espíritu de rebeldía, aquella persona que está bajo nuestro cuidado, bajo nuestro rebaño, bajo la iglesia donde Dios nos ha permitido pastorear, porque muchas veces los pastores podemos decir, mi iglesia. No es nuestra iglesia, es la iglesia del pastor de pastores, su nombre es Jesucristo, ¿verdad? Así que, gloria al Señor, amén. Dice la palabra, amén, que si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Segunda de Tesalonicenses 3, del 11 al 15. Así que el apóstol Pablo nos dice cómo debe de ser el espíritu requerido en los que ejercen disciplina. Y tarde o temprano, hermano, usted se va a encontrar en ese lugar donde va a tener que sentarse con una pareja, con un matrimonio, se va a tener que sentar con algún joven, se va a tener que sentar con algún miembro de la iglesia para tratar de corregir algunas cosas. Eso va a ser inevitable dentro de su llamado, dentro de su servicio a la obra de Dios. Así que
Por eso lo estamos preparando, hermano. Estamos mirando la mejor manera de que usted se desarrolle como un gran líder dentro, amén, de lo establecido por Dios en su palabra. El requisito fundamental, hermano, en toda disciplina es amor. La persona que se ha encargado de corregir sus propias faltas y defectos y honestamente se ha enfrentado a ellos, óigalo bien, es la mejor preparada para tratar las faltas de otros de una manera cariñosa, pero firme. El espíritu de humildad conseguirá mucho más que una actitud crítica y acusadora, ¿verdad? Apuntando con el dedo. Amén. Segunda de Corintios, amén. En Segunda de Corintios podemos sacar una enseñanza de cómo debemos disciplinar a un creyente, lo que hemos leído, que incurrió en un grave pecado, y será así. A fin de mantener en alto la integridad de la iglesia de Cristo, se debe disciplinar al ofensor con el fin de rehabilitarlo en lo espiritual, pero no con tanta severidad que lo prive de la esperanza, de la misericordia divina y del retorno a la plena comunión. Ahora, 1 Corintios 5, del 1 al 2, dice la palabra, y aquí hay un excelente ejemplo, hermanos, de disciplina. Dice la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Y aquí, hermanos, la palabra del Señor nos está hablando a nosotros, los pastores, los líderes, que de repente cuando miramos alguna situación de esa manera, estamos envanecidos, estamos complacidos, o sea, estamos mirando que la persona está en pecado, estamos mirando que la persona está bien fuera en la cuestión moral, y todavía nosotros estamos ahí apacentándolos, ¿verdad? Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Dice, hace la pregunta, dice, ¿no deberéis más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y 1 Timoteo 1:9, también ahí la escritura nos dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí está hablando de otra situación, de dos hermanos, ¿verdad? Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. El apóstol Pablo dice estas palabras: a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A su nombre. Ahora, en 1 Corintios 5:1 y 5:13, quiero que la lea para poder profundizar un poquito más. En Gálatas, bueno, ya leímos esa escritura. En esa escritura dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora aquí miramos la situación. Usted se estará preguntando, pastor, pero cuando encontramos un problema de tal magnitud, mire, este joven que estaba pecando en la iglesia de Corintios,
se había metido sexualmente con su madrastra, la mujer que era de su papá. Tal vez este joven era huérfano, ¿verdad? Amén, y su papá se volvió a casar y tenía una madrastra. Pues este joven se había enamorado de su madrastra y estaba teniendo fornicación y adulterio con ella. Entonces ahí dice el apóstol Pablo que a tal lo tenían que echar a Satanás, ¿verdad? A fin de que su alma finalmente fuese salva. Y quiero leer porque no quiero estar parafraseando la palabra, ¿verdad? Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, porque a los que están fuera Dios juzgará. Ahora, ¿qué significa esto? Y tomé el tiempo, hermanos, de investigar un poquito más a fondo, ¿verdad? Y lo voy a leer en unas palabras que usted pueda entender, ¿verdad? El ser entregado a Satanás es un castigo que se aplica a los miembros activos de una iglesia. Y esto se aplica solo por los ancianos, o sea, las autoridades. Ahora, este castigo consiste en ser separado de la comunidad cristiana y de la comunión del cuerpo de Cristo, después de haber pasado, esta persona, después de haber pasado por el juicio, ¿verdad? O sea, esta persona tiene que estar delante de los ancianos y los ancianos tienen que dictar una sentencia por la magnitud del pecado que se está juzgando, ¿verdad? Dice, quedando así, o sea, el castigado, quedando así ausente de todos los beneficios y protección espirituales, a merced del diablo, que puede llegar hasta quitarle la vida. Acuérdese que la palabra del Señor dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y muchas veces cuando uno cae de la misericordia, de la gracia de Dios, y uno, hermanos, de repente comete esos tipos de pecados dentro de la iglesia, pues uno debe de tener cuidado, ¿verdad? De no ser entregado a Satanás. Así que después de una disciplina apropiada, si el ofensor está arrepentido, se le debe restaurar y consolar con amor, lo cual comprueba que se le ha perdonado. Porque aquí esto mismo de que hay sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no por causa del que cometió el agravio, sino por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Ahora, la iglesia de Corintios, hermanos, tenía este tipo de problemas, aunque era una iglesia, hermano, también, si nos vamos al otro extremo, era una iglesia donde tenía fluyendo los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Y todos conocemos de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que el diablo, hermano, siempre va a querer querer dañar el testimonio de la obra, va a querer engañar al que se presta para que haya pecado dentro de la misma congregación. Y Dios nos ayude, hermanos, como líder, como pastor, como lo que Dios te ha llamado a hacer, a mantener el cuerpo de Cristo, hermanos, sano, sin pecado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, bueno, esto ya lo leí. Ahora, 5 medidas a tomar en cuenta al tratar el caso de la disciplina. Y estamos en el 8:19, amén, 15, ya nos quedan unos 10 minutos, amén, de estudio. No quiero pasarme más de una hora, amén. Dice la palabra del Señor, 5 medidas a tomar en cuenta al tratar un caso de disciplina. Número 1, tomar acción después de hacer una investigación completa e imparcial, ¿verdad? A veces los problemas vienen, las situaciones vienen, la gente va a venir con nosotros y nos va a comentar, fíjese, pastor,
que esto y aquello. Entonces uno, hermanos, no se debe de dejar guiar por lo que de repente uno ha escuchado, tomarlo con seriedad. Y aquí yo quiero mencionar algo, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo, cuando un líder escucha o mira que una de las ovejas del rebaño se portaron mal o están dañando, cuando este líder viene con el pastor, amén, no es chisme, porque usted como líder, usted está formando, amén, el equipo, amén, de liderazgo, amén, que entre todos los líderes, ¿verdad? No es cuestión del pastor solo, sino de todos los líderes, tratar de apagar los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Que lanza la iglesia para tratar de deshacer o destruir la iglesia. Entonces siempre uno como líder va a estar escuchando y uno tiene que venir con el líder principal o el pastor para tratar de parar eso y darle una solución, ¿verdad? Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Amén. Tomar acción después de hacer una investigación completa e imparcial. Número 2, se debe considerar el bien del individuo y de la obra en general, ¿verdad? Siempre cuando hay una situación donde alguien está involucrado, tenemos que proteger también a la persona que está cometiendo la infracción, ¿verdad? Tenemos que protegerla a ella para poderla encaminar otra vez en el camino de Dios, ¿verdad? Y también a través de un problema de la iglesia, no dañar a todo lo que es la congregación, ¿verdad? Exponiendo el problema, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado. Amén. También se debe de hacer con un espíritu de amor, el número 3, genuino y de manera considerada. O sea, ese espíritu de amor, ¿verdad? Que esté en nuestros corazones. Amén. Se tendrá en mente la ayuda espiritual número 5 y la restauración que se ha cometido. Se tendrá en la mente la ayuda espiritual y la restauración al que ha cometido la ofensa. Amén. Ese es número 4. Y después la número 5 es, solo debe hacerse después de mucha oración. Así que esos son cinco puntos, hermanos, 5 medidas de tomar en cuenta al tratar con una persona que queremos disciplinar, ¿verdad? Así que es bien importante, hermanos, gloria al Señor. Hemos llegado, hermanos, ya a lo que es los 45 minutos, casi la hora. Así que aquí vamos a parar, hermanos. Estuvimos tocando el tema de la disciplina del servicio, ¿verdad? Todo líder, amén, un líder bien desarrollado, amén, que se va a desarrollar excelentemente, debe de entender que su llamado, su ministerio es servir, ¿verdad? Y dentro de las características de un buen líder está el saber disciplinar cuando vengan los problemas a su equipo de trabajo, las personas que está usted liderando, o a la iglesia, o a su iglesia, o a la iglesia del Señor Jesucristo, más bien dicho, ¿verdad? La siguiente semana vamos a estar estudiando de que el líder, el buen líder, debe de ser un guiador, debe saber cómo aprender a guiar a sus seguidores. Ahora, dentro de lo que es el servicio, la semana pasada, la hermana María Elena hizo el comentario de que muchas veces uno, ¿verdad?, dentro del liderazgo, hace mucho por la iglesia. Amén. Das tu tiempo, cocinas, compras, haces aquí, haces allá. E hizo la pregunta, si bien recuerdo, que con los que abusan de ese servicio. Y yo digo que a través de esta enseñanza de lo que es el servir, su contestación ya quedó claramente. O sea, Dios la ha llamado o nos ha llamado para servir. No importa quién se quiera mover o quién no se quiera mover. Dios la ha llamado a usted. Dios me ha llamado a mí. Yo tengo que servir, yo tengo que ser servidor. Así nadie mueva un dedo, yo tengo que ser el que tal vez haga las cosas, porque eso es lo que es ministerio, ser un servidor. Ahora, le voy a dar un tiempo, hermanos,
para que usted haga algunas preguntas tocante lo que hemos aprendido en esta noche. Así que si hay alguien pueda apuntar, pueda apuntar ahí, y mi esposa va a estar leyendo las preguntas y yo, con la ayuda de Dios, hermanos, voy a estar contestando. Le doy un tiempecito para que haga su pregunta. Amén. El que pregunta es aquel que se desarrolla como un buen líder. El que pregunta es aquel que no se queda con dudas. El que pregunta es aquel que aprende. Amén. ¿Nadie todavía? No. Ok. Amén. Yo sé que tarda un poquito, unos segundos en llegar la información de aquí hacia donde ustedes están, y luego cuando usted escribe, llegar aquí a nuestro hogar a través de las tabletas. Amén. Así que doy un tiempecito si alguien quiere hacer una pregunta de lo que hemos aprendido en esta noche. Esta lección, hermanos, de desarrollando líderes es bien extensa. Nos vamos a tardar, yo creo, unas 3 semanas en las responsabilidades del liderazgo. Se llama, ¿verdad? Responsabilidades dentro del liderazgo. Así se llama esta lección número 6. Amén. Así que, gloria al Señor. Usted, al disciplinar, al servir, usted está cumpliendo con su responsabilidad como líder. Amén. Al disciplinar, está cumpliendo con su responsabilidad como líder, y la semana que viene vamos a estar aprendiendo de cómo usted debe de aprender, amén, a guiar a sus seguidores, a los que están trabajando bajo su departamento. Así que no hay preguntas, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Mi esposa dice que no hay ninguna pregunta. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, y vamos a despedirnos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesucristo, te doy honra y te doy gloria en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada oyente, Señor, ahí en sus hogares. Cada líder, Padre, en sus hogares, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, te doy honra y te doy gloria. Gracias, Padre, que nos has ayudado en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.